Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Richard, Gretel, ¿me escuchan? Hola, profe, buenas tardes. Sí, se te Buenas escucha. tardes, ok, Buenas tardes. Sí, se buenas escucha. tardes. Bueno, genial. Bueno, vamos a iniciar entonces. Bueno, hoy vamos a hablar de la deontología y la ética profesional. La clase pasada estuvimos adentrándonos en el tema de lo que es eh, la ética, la moral, estuvimos dando una introducción a la materia. Hoy vamos a estar hablando entonces de la deontología y su relacionamiento con, con la ética. Bueno, voy a ver si está grabando. Sí. Bueno, ¿qué es la deontología? La deontología es una rama de la ética que estudia los deberes y el comportamiento ético, especialmente en relación con el ejercicio profesional. Como disciplina filosófica, la deontología trata el estudio de las obligaciones morales, así como la teoría de la ética normativa que determina qué acciones se deben realizar y cuáles no se deben realizar. La deontología es una disciplina de estudio filosófico que es lo mismo que la deontología profesional, con que rigen o con que se rigen las diferentes profesiones. La diferencia radica que en la primera es una rama de la ética o de la filosofía moral, mientras que la segunda es una forma de la ética aplicada que apunta a un problema concreto del mundo real. Sin embargo, ambas tienen un enfoque común basado en la comprensión de las obligaciones y los deberes de los profesionales. Entonces, habíamos visto que la ética es un conjunto de normas y principios que rige la conducta de un profesional. Acá estamos observando entonces que la deontología lo que estudia es los deberes del profesional, así como su comportamiento dentro de una sociedad. La etimología e historia del término deontología. La palabra deontología viene del griego deon que significa obligación o deber, y logos que es conocimiento o estudio. De aquí se desprende la idea de la deontología como el estudio o la ciencia del deber. El filósofo inglés Jeremy Bentham utilizó el término por primera vez en deontología o ciencia de la moralidad. Fue una obra que se publicó en el año 1932 y la intención de este doctrinario o eh, de este doctrinario fue dar una nueva forma de llamar a la ética orientándola hacia el utilitarismo, ¿verdad? O sea, lo que la deontología viene a ser una modificación del término ética. ¿Por qué? Porque ambos estudian el comportamiento del ser humano, solamente que el otro le engloba otro aspecto más que sería el deber y la obligación de los profesionales y su forma de actuar dentro de la sociedad. Tipos de deontología. Existen dos formas distintas de deontología. Una es la deontología aplicada y la otra es la deontología prescriptiva. La deontología aplicada se centra en la aplicación práctica de la ética de la vida cotidiana, es decir, determina qué es lo correcto o lo incorrecto en una situación determinada. Es la base para la construcción de los códigos deontológicos profesionales. La deontología prescriptiva
Estudia el comportamiento moral de la cara a la necesidad de convivir pacíficamente. Como tal, se centra en las normas o reglas que son necesarias para dar con su fin, con su fin determinado. A veces se lo llama deontología teórica, ya que no juzga el problema concreto. Lo que nos quiere decir esta deontología prescriptiva es que necesitamos de reglas de comportamiento dentro de una sociedad, porque si no había leyes o normas que nos indiquen a nosotros cómo debemos de comportarnos dentro de una sociedad, entonces esto sería la ley de la selva. No hay reglas, no hay sanciones por tu mal comportamiento, entonces a eso se refiere con la parte de estudiar la necesidad de convivir pacíficamente dentro de una sociedad, determinando normas o reglas que son necesarias para, para vivir de forma pacífica. Sin embargo, en la aplicada, lo que hace es la aplicación práctica de la ética, y esa aplicación práctica ya sería los principios, los valores que cada uno adoptamos o arraigamos dentro de nuestra propia personalidad, ¿verdad? Como futuros profesionales en cada uno en sus distintas áreas, ¿verdad? Los códigos deontológicos profesionales o códigos deontológicos son documentaciones o documentos en los que se expresan las normas y valores que rigen el ejercicio de una profesión. En ellos se explicita, o sea, se explica lo necesario para llevar a cabo correctamente la labor profesional, especialmente en las áreas y disciplinas que involucran a terceros. Por ejemplo, la medicina, la psicología, la abogacía o el periodismo. La elaboración de códigos deontológicos es un ejemplo de la aplicación de la deontología en la vida cotidiana. Los códigos deontológicos funcionan como mecanismos a través de los cuales una comunidad profesional se regula a sí misma, labor que suelen desempeñar el colegio profesional, o sea, famoso, no sé si ya suelen escuchar el colegio de escribanos, eh, el colegio de abogados, la asociación de enfermeros del Paraguay, o sea, son asociaciones que tienen su propia normativa, sus propias reglas, las normas de comportamiento que están establecidas dentro de un código, donde establece perfectamente cuáles son las obligaciones y cuáles son los deberes de dichos profesionales. Así como están las obligaciones y los deberes, también están las sanciones, ¿verdad? En caso de inobservancia de alguna de las normas establecidas dentro de ese código deontológico. De allí se controla y se supervisa que las acciones desempeñadas por un profesional colegiado sean siempre acorde con lo establecido para no causar daño a las personas o a las que se supone se deberían estar ayudando. La deontología jurídica es la ética profesional aplicada a los abogados y servidores profesionales del derecho y la justicia. Es necesaria para el buen funcionamiento de una sociedad cualquiera. Cuando los organismos de justicia se consideran corruptos o ilegítimos, se pierde la fe en ellos y en consecuencia se busca proceder a través de otros medios generalmente nocivos para la sociedad en su conjunto. La deontología jurídica vela por el comportamiento ético del abogado a la hora de acusar o a la hora de defender. Pero también por el comportamiento de jueces y otros servidores públicos de la justicia encargados de mantener el proceso lo más limpio, objetivo y digno posible, ¿verdad? Por eso es que los abogados tienen la diosa que tiene una balanza y los ojos vendados, que se supone que no, ellos tienen que ser imparciales y evidentemente no ven, ¿verdad? Entonces ellos juzgan de forma imparcial las conductas reprochables de las personas que convivimos dentro de una sociedad. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta?
Bueno, Susana, de mi parte no, ok. Vamos a continuar entonces. La ética profesional abarca el conjunto de normas y valores que hacen y mejoran el desarrollo de la actividad de los profesionales y es la encargada de ir marcando las pautas éticas del desarrollo de sus actividades mediante valores universales reconocidos por cada ser humano. Aunque ésta se centre en estos valores, se especifica más en el uso de ellos dentro de un entorno plenamente laboral. Bueno, entonces lo que nos quiere decir acá, la ética profesional siempre va a ser un conjunto de normas y valores que mejoran la actividad de un profesional dentro de una sociedad. El derecho y el deber. Los derechos, ¿qué son los derechos? Son todos los mecanismos legales que protegen al individuo. Vamos a está en un lado, pasa algo, yo tengo mis derechos, yo tengo el derecho de hacer tal cosa, yo tengo el derecho de exigir que se me pague porque, qué sé yo, me rozaron el auto. O sea, así como tenemos derechos, tenemos deberes también. Los derechos entonces son todo lo que nosotros podemos utilizar que haga alusión a las despensas de nuestros derechos. Y los deberes vienen a ser las obligaciones que debemos cumplir para poder ejercer nuestros derechos. Los derechos y los deberes se crean para procurar la estabilidad social y una convivencia armoniosa entre los ciudadanos. Entonces, hay dos. eh, tenemos derechos y tenemos deberes. Y cuando queremos hacer uso de esos derechos, evidentemente debemos de cumplir con nuestras obligaciones si queremos exigir el cumplimiento de algo que se nos está eh, ¿cómo se dice? Cuando algo se nos está quitando o algo se nos está acusando, y entonces tenemos el derecho de defendernos, por supuesto. Y cuando hablamos de deberes, estamos hablando de los deberes de nosotros como futuros profesionales en una determinada área, entonces sí o sí debemos de cumplir con esas normas o esas pautas de comportamiento. La ética deontológica de Kant. El deber no debemos entenderlo como una imposición del exterior, sino más bien como un sentimiento de autoobligación que conduce a realizar aquellos que consideramos correctos, no porque nos convenga o no nos guste, simplemente porque es lo correcto. Kant distingue tres tipos de acciones y posibilidades para actuar. ¿Y cuáles son esas formas de actuar? La ética deontológica de Kant es acciones contrarias al deber, que viene a ser la inmoralidad, actuar contra los principios morales, acciones conformes al deber, que son meramente legales. em, Hacemos lo que debemos hacer, pero nuestra acción sigue siendo inmoral porque nuestra voluntad no ha sido determinada por la conciencia del deber, sino por la capacidad coercitiva de la norma. Acciones por deber morales, hacemos conforme a los principios y en conciencia. O sea, ¿cuál es la diferencia de los tres? Acciones contrarias al deber, estamos hablando de la parte inmoral, que es actuar de forma incorrecta dentro de una sociedad. Acciones conformes al deber, meramente legales, hacemos lo que debemos hacer, pero nuestra acción sigue siendo inmoral porque nuestra voluntad no ha sido determinada por la conciencia del deber, sino porque la capacidad coercitiva de la norma, dice. Entonces dice que actuamos conforme al deber, pero no porque querramos, sino que porque hay una norma que nos exige, porque por eso hablamos de capacidad coercitiva. De coerción es cuando nos obligan a hacer algo. Por eso hablamos de capacidad coercitiva. Y acciones por deber, que son las netamente morales, hacemos conforme nosotros mismos a nuestros principios y nuestra conciencia. Bueno, tenemos esto, ay, ahí está, vamos a ver qué se tapa.
Hombres, deberes del hombre para consigo mismo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, el cuidado y desarrollo de sí mismo, cultivarse por medio del trabajo, deberes del hombre para con sus semejantes, ¿qué es lo que debemos hacer hacia los semejantes? El respeto a la vida, integridad física ajena, el derecho a la libertad personal y el respeto a la libertad ajena, el respeto a la dignidad e integridad moral ajena. Deberes del hombre para con la sociedad, ¿qué es lo que debe de cumplir? Como miembro de una familia, padre, madre o hijo, deberes cívicos como ciudadano o gobernante, como empresario, derecho cívico como ciudadano o gobernante, el sufragio, ¿verdad? Como empresario y como profesional y o trabajador. O sea, eso es lo que nosotros debemos cumplir con nosotros, con nuestros semejantes y con la sociedad. Bueno, la deontología profesional y la ética. La ética profesional es lo bueno, es lo que es lo bueno es lo bueno para la profesión y el profesional. Es lo bueno para los clientes y usuarios de la misma profesión. El código es una garantía de que los servicios se entregarán en un buen nivel, en un nivel profesional. El profesional no debiera requerir de un código de ética profesional para responder ante la fe pública de que actuará profesionalmente. Bueno, la deontología y la ética. Se dice que la ética profesional es lo bueno para la profesión y el profesional mismo. Sin embargo, el código lo que hace es, te da la garantía de que los servicios profesionales de esa persona se va a hacer dentro del marco de lo correcto, ¿verdad? Y que también te explica de que un profesional no necesita de un código para hacer lo que le corresponde como profesional de una determinada área. Entonces, por ejemplo, un contador, cuando nosotros solicitamos los servicios de un contador, el contador lo que tiene que hacer es cumplir con su trabajo y presentar de forma mensual nuestras facturas, ¿verdad? En el caso de que tengamos IRP, tiene que alzar nuestra factura de manera que el día de mañana, cuando llegue la presentación en tiempo y forma, no paguemos demasiado impuesto, ¿verdad? Es lo que quiere decir acá. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Tienen preguntas? Nada. De mi parte, no, profe. Bueno, a ver, Gretel. Gretel, ¿de qué carrera sos? Esta Gretel. Hola, Gretel, decime de qué carrera sos. Estética. Bueno. eh, bueno, vamos a dar un ejemplo para los de la carrera. A ver, yo soy de preparación física, dice. Puede ser Susamar. Bueno, Susamar, de preparación física. Bueno, el día de mañana, Susamar, cuando vos te recibas de preparadora física, tu deber, evidentemente, es eh, prepararle a la persona, ya sea para un, qué sé yo, una competencia, un torneo de fútbol, un torneo de handball, una competición de, qué sé yo, de Miss Bikini Fitness, de fitness, no sé qué, o una competencia de natación. Tu deber como profesional es, si es que no manejas bien esa área del deporte, interiorizarse y saber, no hace falta que, que por ejemplo, las personas te digan, por ejemplo, que vos tenés que estudiar, porque uno cuando se va hacia un determinado área del deporte tiene que tener conocimiento.
no solamente para entrenarle a esa persona, sino también conocer un poco del deporte en sí. Lo mismo va para preparación física de fútbol. Saben que ustedes tienen que armar su protocolo, ustedes tienen que dominar el plan de entrenamiento de las personas a su cargo, porque eso es el deber de ustedes como futuros profesionales del área. Entonces no hace falta que un reglamento, ya sea de un club o del lugar donde están prestando servicios profesionales, le haga recordar lo que es su trabajo. Entonces lo que busca el código deontológico es que ustedes cumplan con su deber y con sus obligaciones. Y el código de ética lo que hace es regular su comportamiento de ustedes como profesional dentro del lugar de trabajo. Entonces yo le pregunto acá a la compañera Gretel o a Susamar, ¿está bien, por ejemplo, bueno, Susamar se va a trabajar en la empresa y la empresa dice prohibido el relacionamiento entre compañeros de trabajo porque hay empresas que prohíben, justamente por cuestiones laborales, ¿verdad? Entonces va a estar bien que Susamar, por ejemplo, se entienda con un compañero del trabajo sabiendo bien que hay una norma donde establece cuáles van a ser sus derechos y cuáles van a ser sus obligaciones. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar ahí? Cualquiera puede responder. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó con la ética de Susamar o de Gretel? Cuando la empresa dice se prohíbe el relacionamiento entre compañeros y incumplieron eso. ¿Qué pasa ahí? Ahí estamos hablando de qué. Vamos a ver el chat ahí. Susamar, sí, igual Susamar de preparación Profe, ¿se física. puede dar unas, Bueno, profe, sí, te escucho. se puede darle una sanción o como un castigo o algo así seguramente, ¿no? Sí, O se primero, le llama la bueno, atención, sí, generalmente hay tres tipos de forma de cómo se lidia con este tipo de situaciones. Si no es muy grave, primero luego ya le llaman a los dos y le dicen que incumplieron y en algunas empresas inclusive uno de los dos tiene que renunciar, si son pareja, por ejemplo, por cuestiones de armonía laboral, vamos a decir. Y cuando cumplís, o sea, que cuando te comportas de forma indebida dentro de tu lugar de trabajo, primeramente lo que hacen es te llaman la atención con una amonestación. Después viene una suspensión y después lo tercero y ya decisivo, ya ella se te echa de la empresa. Cuando, por ejemplo, te presentas en tu lugar de trabajo bajo los efectos del alcohol, ¿verdad? Y está bien el reglamento donde te dice, más en el área del deporte, ¿verdad? Que uno tiene que estar bien, ¿verdad? O, o tenés llegadas tardías. Tu horario de entrada es las 7 o llegas a 7:30 y generalmente lo que hacen es te amonestan. Por eso es que cada lugar de trabajo tiene un reglamento interno y ese reglamento es lo que usted tiene que manejar. Porque si ustedes cumplen con lo que está establecido ahí, nadie le va a llamar la atención ni va a juzgar su comportamiento, ahora si es antiético o es ético. Entonces hay ciertas cuestiones que hay que manejar. eh, y bueno. Hay empresas que prohíben, pero sin embargo igual hacen, ¿verdad? Pero cuando te pillan lo que es el tema. O por ejemplo, ponerle que Susamar agarra y usa el protocolo de entrenamiento que Javier le dio cuando le reemplazó y ella utiliza, ella ni siquiera hizo y ni siquiera le preguntó al compañero Javier, por ejemplo, si podía una o no usar su protocolo. ¿Les parece que eso está bien? Al menos lo saben ustedes lo de preparación física que ustedes tienen que armar su plan de entrenamiento. O por ejemplo, la compañera le reemplaza a un compañero de ustedes y lo primero que hace es hablar mal del trabajo del compañero. Eso no se hace tampoco. Y generalmente eso es lo que el paraguayo tiende a hacer más. No sea antiético va a ser. Sí, así mismo es Susamar. Eh, no es ético, por ejemplo, acá Gretel, que es de estética, trabajan en un spa grande
por ejemplo, Nilsa Rinaldi. Y la compañera Claudia le pidió que le reemplace en su trabajo y se va ella. Evidentemente tiene conocimiento de estética, pero resulta ser que las clientas se sintieron mejor con Claudia que con Gretel. ¿Qué hace Claudia? Le dice, habla mal del trabajo de la compañera y eso no se hace. No se habla mal del compañero de trabajo porque cada uno tiene su propia técnica, su propia forma de realizar sus tareas, vamos a decir. Nadie es igual que nadie y no se habla del trabajo del compañero. Sí, cuando ven, por ejemplo, que está haciendo algo mal, ni tampoco se le corrige al compañero enfrente de un paciente o enfrente de un cliente, ¿verdad? Como quieran llamarlo. Eh, se corrige, pero en privado con la persona, porque eso también está mal. Y nunca dejar de que esa persona que está haciendo mal o que está tocando mal, en el caso de los que van a trabajar con personas, porque trabajar con personas es un poco más vidrioso y más complicado, hay que decir, pero no enfrente de las personas, sino que en privado y para que mejoren. Pero no todos hacen eso. Directamente lo que hacen es hablar mal del compañero, se van y hablan con sus supervisores, su jefe y así. O sea, ese es así en todos lados. ¿Preguntas? Bueno, Richa, está bien.